En la esquina, entre la calle de los Mártires y la calle de Santa Clara, a la que da nombre, permanece uno de los monumentos más importantes del pasado medieval de Salamanca. Un monumento en el que parece que los secretos no acaban de terminarse nunca. La última noticia, que se esconde verdaderamente detrás de la primitiva techumbre mudéjar. En los años 70, por pura casualidad, se localizó sobre las bóvedas de la iglesia un espacio único, verdaderamente singular. Una techumbre medieval que ahora revela su verdadero motivo. Construido en el siglo XIII, el convento de Santa Clara es uno de los espacios más interesantes del patrimonio salmantino. Quizás su gran joya sea su alfarje viejo, una armadura de madera cuya decoración heráldica ha traído de cabeza a los investigadores. Charo García de Arriba y Miguel Ángel Martín arrojan luz. Lo hacen a través de un relato apasionante que gira en torno a la reina Berenguela. Bueno, pues esto, cuando entrabas en la iglesia, si nuestra teoría es correcta, cuando entrabas en la iglesia a mediados del siglo XIII y levantabas la cabeza, la puerta de la iglesia está ahí, detrás nuestro, pues lo primero que veías si levantabas la vista era este panel, este lienzo central. Y claro, para nosotros esta pareja de castillo de oro sobre fondo de gules y la famosa chova piquirroja, pues no puede ser más que el matrimonio Alfonso VIII-Leonor Plantagenet. Alfonso VIII es el primero que usa el castillo de oro sobre fondo de gules, a imitación del emblema Plantagenet, león de oro sobre fondo de gules también. Y bueno, pues quien fuera que diseñara esto, nosotros pensamos que la reina Berenguela, pues decidió, en vez de poner el emblema oficial de los Plantagenet, que aparecerá en otras partes, digamos el emblema espiritual, el emblema de la chova piquirroja, emblema de Tomás de Canterbury, Santo Tomás de Canterbury, el santo protector de la dinastía. Luego, que puede ser Berenguela nos lo confirma esto, ¿no? Tenemos un cuartelado de Castilla y León, que tú bien sabes que surge en 1230, ¿no? Cuando Fernando III llega a ser también rey de León, ya lo era de Castilla desde 1217, pero fíjate que está brisado, es decir, no es el cuartelado en cruz, lo cual significa que no es el rey Fernando, porque en aquel momento eso era el señal del rey, era de uso exclusivo y personal del rey. Pero los familiares, madres, hijos, cercanos, podían llevar las armas del rey con brisuras, con modificaciones. Entonces aquí Berenguela, como reina correinante que es, reina madre correinante, se nos presenta con la brisura de poner el cuartelado en aspa. Y luego más curioso todavía nos parece esto, que es una flor de lis. Se ve que es una flor de lis. Y claro, cuando vemos flores de lis normalmente pensamos en la realeza francesa, ¿no? En los Capeto y todo esto. Pero es que ya desde Alfonso III, en el siglo X, ya la realeza leonesa utiliza flores de lis. Se ve en muchos tumbos, en muchos sitios, en muchos sarcófagos. Es símbolo de realeza leonesa y sobre todo femenina. Entonces está mostrando que aquí hay alguien relacionado con la realeza leonesa. Y dos cetros cruzados con esas alas, que además son cetros iguales a los que aparecen en muchos tumbos y que pueden quizás significar los dos reinos, el reino de León y el de Castilla, o la correinancia madre-hijo, o las dos cosas a la vez, ¿no? También somos aficionados a la ornitología. Se dio esa feliz casualidad que nos gusta la ornitología y la historia. Pues lo primero que nos dimos cuenta es que la chova piquirroja está asociada por medio de una leyenda a la figura de Santo Tomás de Canterbury. De hecho, si paseas por Canterbury, lo que más ves son chovas piquirrojas. Y bueno, pues esa asociación de Castillo, chova piquirroja, Alfonso VIII, el primer rey de Castilla prácticamente, porque Castilla prácticamente nace con él, y que es el primero en usar ese emblema y esa chova piquirroja, nos llevó a pensar en ese matrimonio, el matrimonio de Alfonso VIII con Leonor Plantagenet, y su primogénita pues era Berenguela, Berenguela de Castilla. Sí, porque al principio pues eso, vimos esto y al principio pensábamos, pues igual es que Berenguela patrocinó en parte la construcción de la iglesia y estaba aquí con otros nobles salmantinos que patrocinaron también la construcción de la iglesia. Pero en un momento empezamos a pensar que por allí estaba el fallecimiento de su hermana Mafalda en 1204 y por el otro extremo Violante de Aragón en 1240 y pico, y ahí fue cuando empezamos a decir,
pues a ver si va a ser una cronología de la historia. Alfonso IX se casa con Berenguela, pero ya tenía una esposa anterior, Teresa de Portugal. Y cuando se casa con Berenguela lo hace en busca de la paz entre los dos reinos. Entonces, cuando se ve desde el año 1199 que el Papa va presionado y por la nulidad del matrimonio, pues dice tanto Julio González como Salvador Martínez que parece que acuerdan un nuevo enlace matrimonial entre León y Castilla, entre Fernando el Portugués, el primogénito de Alfonso IX, primogénito varón, y Mafalda de Castilla, la otra hermana. Y entonces Mafalda de Castilla viene para acá a Salamanca, pero aquello no sale bien y fallece. Cuando ella fallece, se rompe aquella posibilidad y sabemos que fallece aquí porque también hay en la Catedral Vieja una lápida que así la textura, un cenotafio, porque en realidad ella se parece que actualmente está enterrada en las Huelgas. Todos los lienzos se van contando como si fueran sketches de la historia del Reino de León, enmarcados entre dos leones. Y la única excepción que hay es esta. En realidad empieza la historia con un león, pero automáticamente esa historia que comienza con un león dorado, Plantagenet, no es un león púrpura, se ve cortado. La historia acaba bruscamente, como una vida totalmente secada. No cuadra en ningún sitio, puedes buscar el S, de hecho hay una continuación, pero de otra forma diferente, en el siguiente que está muy borrado. Entonces, como fallece y comienza otra historia. Esta tiene un fondo rojo, es muy alegre, pero una historia con un castillo con fondo de luto. Aquellos de Berenguela era polilobulado y muy alegre. Un castillo con fondo de luto y el león Plantagenet de su madre, de Leonor Plantagenet, en luto también. Y enfrente está el que es la primera representación de unas armas territoriales de la ciudad de Salamanca, las barras de Aragón con una bordura que están todavía hoy en el escudo de la ciudad de Salamanca, como ubicando geográficamente el hecho que está aquí. La hipótesis anterior no había conseguido tampoco identificar la mayoría de los escudos. De hecho, probablemente el trabajo mejor desarrollado que es sobre la techumbre es una tesis doctoral de Belén García de Figuerola, que publicó, si no recuerdo mal, la Diputación Provincial, y ahí ella concluía que eran escudos de nobles salmantinos, como tú has dicho, pero la mayoría de ellos sin identificar. Claro, eso al principio nosotros sabíamos muy poquito de heráldica y ahora solo un poquito más, pero heráldicamente eso es insostenible en Salamanca en el siglo XIII, incluso en el XIV, porque el número de nobles salmantinos que había en Salamanca con escudos de armas pues no alcanza a 60. Entonces ahora sabemos que esa hipótesis es insostenible. Ella lo que decía era que la mayoría estaban sin identificar y recalcaba en esa tesis que sería importantísimo identificarlos para poder datar correctamente la techumbre. Nosotros lo que pensamos es que, como digo, es insostenible heráldicamente que esos fueran escudos de nobles salmantinos. Al final aquí los nobles eran los que eran, y hacia 1230 los nobles del Reino de León y de Castilla que tenían escudo de armas propias pues eran 5 o 6, los Haro, los Lara y poco más, y sin embargo pues sí que es sostenible que que no se había identificado qué era lo que se representaba ahí, porque no son escudos de nobles salmantinos, sino que están dispuestos para narrar una crónica histórica que desde luego pensamos que cuadra bastante con la cronología de construcción del convento, con el gusto por la heráldica de Berenguela de Castilla en concreto, y pues con su pasión por las crónicas y dejar reflejada la historia. Porque ya te digo, las flores de lis se utilizaban en el Reino de León antes que la utilizaran los capetos. Entonces, qué casualidad, ¿no?, que este escudo, que se atribuye a los Maldonado, ¿no?, aquí en Salamanca es el escudo de la familia Los Maldonado. Lo que nosotros pensamos es que en el siglo XV, cuando ya nadie sabe lo que significa esto, familias nobles como los Maldonado, los Zúñiga, vienen aquí y esto para ellos es como un inventario. Sí. Donde coger el escudo que más les gusta. Necesitan crear linaje, crear linaje. Y claro, si tienes una afiliación... Claro, sobre todo también para decir que llevamos en Salamanca desde hace muchos siglos, estamos representados en lo más antiguo, y luego, por supuesto, contratan a una persona que se inventa una historia muy loca diciendo que un antepasado de los Maldonado le robó 5 flores de lis a los Borbones, lo cual es imposible, ¿no? En el siglo XV el alfarje estuvo a punto de ser sustituido por una armadura mudéjar, pero la falta de fondos hizo que solo se sustituyera la cabecera. Siglos después, la reforma barroca de Churriguera lo vuelve a salvar.
al construir por debajo las bóvedas de lunetos, un doble milagro que ha permitido que el alfarje llegue hasta hoy. Pues esta imagen es bonita porque representa a la ciudad de Salamanca en luto, o sea, tenemos un reflejo de los escudos del otro lado, pero en este lado están en fondo de luto, es las 5 flores de lis, por ejemplo. Lo que pasa que aquí ella reordena a todos, porque ella ostentó la tenencia de Salamanca en los años en que estuvo casada con el rey de León, y entonces como que dice, bueno, pues si allí la que está frente es Urraca de Portugal, porque mi matrimonio se anuló, en Salamanca, si te fijas, los 4 emblemas de la ciudad están ocupados prácticamente por ella, no deja a nadie que entre como diciendo, aquí la que mandaba soy yo, y además se está poniendo en ese juego de paralelismo a la altura de la reina de León que está enfrente. O sea, ella siempre tiene ahí un poco la retranca de decir, vale, ahora me voy a ubicar, y aquí al lado pone a Urraca de Portugal, al otro lado a su madre, que allí estaba abajo, sí. ¿Vale? Y en ese extremo, enfrentado allí a la cruz del Císter de Urraca Lope de Haro, el águila, porque era señora de Aguilar, que fue el señorío que se le reconoció después de fallecer Fernando II. Y por último, aquí la que queda totalmente arrinconada es el emblema verado de Teresa de Portugal, que prácticamente ronda físicamente a Portugal, un escudo con el forro de la capa del rey, protegida por el reino, pero alejada de él. Un despliegue de ingenio representando con heráldica muchísimas cosas. Claro, cuando vemos muchas de las figuras que se representan para indicar algo, pues una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay, por ejemplo, una banda es un fallecido o un emblema verado con los veros del forro de la capa del rey es protección real, no quiere decir que cuando salgamos a la calle por Salamanca y veamos un emblema verado del siglo XVI también sea eso, ¿no? Fueron figuras heráldicas que después tomaron los nobles. Aquí estaban pensadas para contar una historia y ella se sirve de la heráldica, de la cual fue una promotora. O sea, Menéndez Pidal dice que ella inventa la bordura, que ella inventa el cuartelado, y todas esas figuras las utiliza. También de una forma muy curiosa, por ejemplo, en el caso del cuartelado, modificando el cuartelado en un entorno de un poco del amor cortés, de todo ese amor occitano que se tiene que esconder, como ella con su esposo una vez que se anula su matrimonio, y utiliza esas alteraciones para ubicarse temporalmente, históricamente, en los momentos en que no estaría bien visto que se hubiera puesto al lado de su esposo. Se pone como una flor de lis al lado de su esposo fallecido, por ejemplo, o con cuartelados que van indicando cuál es su situación con respecto al reino de León o de Castilla en cada momento. Tenemos una visión bastante distorsionada de la Edad Media como una época oscura, como una época de atraso, y bueno, a lo mejor la Edad Media era bastante más moderna, innovadora e ingeniosa de lo que podemos llegar a pensar. Utiliza estos 2 cuadrales, estos 2 travesaños, para representar la lucha entre las 2 líneas de sucesión. Claro, ¿quién es hijo del rey de León y de la reina y de alguien de Castilla? Pues Fernando, los herederos de Berenguela. Entonces pensamos que los 2 travesaños inician con este emblema tan singular para decirnos eso. Aquí está la descendencia de Urraca de Portugal, de la que ahora es reina de León, reina madre, y la descendencia, todos son nietos de ella, tanto los hijos de Teresa como los hijos de Berenguela. ¿Quién va a reinar? No lo sabemos, la cosa está en juego, hay una partida de ajedrez. ¿Quién gana la partida? Pues lo ves claramente, ¿no? Los travesaños terminan justo aquí y sabemos quién gana la partida, que es Fernando en 1218, cuando el Papa le reconoce como heredero legítimo del Reino de León, confirmando lo firmado en el Tratado de Cabreros. Hay otra forma de representación de la carrera por la sucesión, que es como una carrera de galgos. O sea, en la parte inferior a la proclamación del heredero, lo que tiene son unos galgos en salto que están intentando hacerse con la posibilidad de ser la línea sucesoria. Pero es que es más curioso todavía porque aquí nada es casualidad. Este sketch que te decía antes, de entre 2 leones, está partido aquí y continúa por este otro lado con otros 2 galgos, o sea, hay 2 líneas sucesorias, y dice, bueno, pues es que caería aquí este cuadral, ya, pero es que estos galgos de aquí, los de la sucesión de Berenguela, tienen encima al heredero con la bordura de castillos, pero mira lo que le han pintado encima de estos. Nada. No nada, sino que es que encima, para dejar claro que es que no se ha borrado, ha puesto ahí un firulete como diciendo, a estos no le corresponde
nada, claro, porque si no habrían quedado también los hijos de Teresa debajo de la bordura de Castillos, y eso no lo iba a consentir Berenguela, claro. Sancha y Dulce, que se han quedado con su pensión vitalicia, pero sin reino, porque el heredero del reino va a ser el del linaje castellano, Fernando. Las Claras, que también cuentan con un amplio conjunto de pintura mural medieval único en la comunidad, deslumbra a cualquier visitante, también al célebre escritor José Ángel Mañas. Él ha profundizado en la figura de la reina Berenguela, permitiendo redescubrir a los lectores a una figura verdaderamente singular. La base de mi novela, la idea que yo tenía, yo quería hacer una novela en el entorno de Arnalbas de Tolosa, ¿no? Y ahí lo que pasa es que los personajes eran como muy conocidos, Alfonso VIII, el vencedor de la batalla de Arnalbas de Tolosa, y Fernando el Santo, que es quien después, a raíz de esa batalla, pues va a conquistar Córdoba, el reino de Jaén y el reino de Sevilla, ¿no? Y es verdad que eso me planteaba una serie de problemas, y hablando con mi editora, ella me dijo, dice, bueno, ¿y por qué no te fijas en Berenguela? Entonces yo sabía lo que todo el mundo, ¿no? Es decir, que es una mujer que sobre el papel reina un único día, desde las horas, lo que dure la ceremonia de coronación, abdica en su hijo inmediatamente, y bueno, yo pensaba que era pues una mujer sumisa, muy cristiana, pues un poco la historiografía tradicional la representa así, alguien que se da cuenta de que su hijo vale más de su nombre, lo que sea, y pensaba si acaso encontrarme pues con una cierta frustración por este hecho, y entonces está aquí la sorpresa es que de repente empiezo a ver y me encuentro con una mujer de Estado de los pies a la cabeza, con una bestia diplomática, una Terminator, como dice, que suele decir, o sea, un animal político, ¿no? Y alguien que tiene un protagonismo absoluto en la unión entre los reinos de Castilla y de León, que no suena tanto, no la conocemos tanto como la unión entre la corona de Castilla y la corona de Aragón, y digamos que ahí torció mi novela, ¿no? Porque había habido un tramo en la época con Fernando I, con Alfonso VI, con Urraca y con Alfonso VII, cuando León y Castilla habían estado juntos, entonces se llama el Reino de León sencillamente, ¿no? Luego se separaron y estaban en conflicto, pero había una noción de unidad en el aire y se sabía que iban a volverse, o se sentía que podían volverse a unir. La cuestión era quién iba a comerse a quién, ¿no? Si la madre, es decir, el Reino de León a la hija, el Reino de Castilla, o si Castilla a León, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que sucedió. Yo siempre digo que esto es la historia de Castilla, la historia de un proceso exitoso, ¿no? Es decir, bueno, y en el origen de este proceso y de este sesgo castellanista que va a tener la unión de estos dos reinos, que es el germen de lo que más tarde va a ser España, pues está Berenguela, que tiene mucha responsabilidad en ello, y por eso reivindico la importancia que tiene esta reina. Ahí yo sigo, más que la historiografía tradicional, por historiografía reciente, a Salvador Martínez, que es un historiador que Miguel Ángel y Charo lo conoce muy bien. Decimos que Berenguela y su época es como la Biblia sobre este tiempo, y él es realmente el que argumenta y expone esta noción de que correinó, de que durante esos 30 años, desde la coronación de Fernando el Santo en 1217 hasta que muere Berenguela en 46, casi 30 años, correina en Castilla, y luego cuando ya Fernando se hace con la corona de León, gracias, entre otras cosas, a las buenas lides o a las maniobras de su madre Berenguela en 1230, hasta que muere otra vez, 16 años en León, ¿no? Y de hecho ella estaba gobernando Castilla y León mientras Fernando estaba guerreando en Andalucía, ¿no? Era ella quien le enviaba los hombres, quien le enviaba el dinero, y antes hemos comentado que realmente Fernando sobrevive 6 años, muy poquito, a Berenguela, ¿no? Siempre se dice que era una persona enfermiza y que estaba muy pegada a las faldas de su madre, y entonces la importancia que tiene ella como poder real, como poder ejecutivo en esta época es formidable.
Yo vengo más bien de la novela realista contemporánea y mi ciclo histórico arranca, y siempre digo, con El Procés en el 2017. Creo que es un momento en el que a mí me impactó mucho y creo que a mucha gente. Yo siempre digo que hemos pillado todos un gripazo identitario tremendo. En todo caso, estamos en un momento de turbulencias identitarias en el que de gente hemos querido todos entender qué es lo que ha pasado, cómo se ha formado este país. Yo personalmente, mi periplo por la novela histórica es así, y de repente el auge de la novela histórica corresponde con este clima. Yo creo que no es baladí, ¿no? Y bueno, sabemos que hay una lucha, pues igual que hay una lucha por el relato político, hay una lucha por el relato histórico paralelo, ¿no? Y ahí, bueno, pues los novelistas históricos de alguna manera están cumpliendo un cierto rol siempre divulgativo, porque somos gente que avanzamos, o sea, nuestras novelas son novelas, luego hay quien se toma más o menos licencia, luego de ahí la gracia es que te interese, en mi caso, pues que te interese Berenguela y que de ahí puedas ir a trabajos más profundos, pues como el que digo de Salvador Martínez, que son 1500 páginas, ¿no? Si quieres realmente un pozo de historiador. Y bueno, es un momento muy peculiar, ¿no? De hecho, yo las últimas elecciones, el 23J, yo las leo no en clave de derecha e izquierda, sino en clave de una idea unitaria y tradicional de España, y una idea, pues como dice el PNV, una idea plurinacional, ¿no? Y bueno, por el momento sabemos la que ha triunfado, por muy poquito, pero estamos en esos debates, ¿no? Y entonces el interés por la historia forma parte, está claro que está en el aire. Bueno, esto ante todo ha sido una feliz casualidad, ¿no? Que José Ángel haya publicado una novela prácticamente al mismo tiempo que nosotros hemos publicado nuestra interpretación por medio de un blog. Y bueno, nosotros que realmente no hemos descubierto nada. Lo único que nos hemos dado cuenta, o creemos, que la historia que está escrita, la historia que cuenta de manera novelada José Ángel o que está escrita en otros libros de corte académico, pues se ve reflejada en el Arrocabe, y es concretamente la historia del Reino de León entre 1204 y 1244, centrada sobre todo en cómo Fernando III, hijo de Berenguela, consigue ser rey de Castilla en 1217 y rey de León en 1230, bajo, por supuesto, los auspicios de su sabia madre, la Grande, ¿no? Nada más. Y nada menos, un relato construido como el mecanismo de un reloj para explicar el origen dinástico de la unión de León y Castilla. Y todo comienza con una chova piquirroja.